Hola, feliz lunes. La máquina del tiempo al revés. 7 momentos donde todos decían que no era el momento de comprar casa. Buenos días, lunes de junio de 2026. Y hoy voy a hacer algo que no hemos hecho antes. Voy a encender la máquina del tiempo, pero esta vez la vamos a encender al revés. No voy a llevarte al futuro. Hoy te voy a llevar al pasado. 7 momentos específicos de la historia americana, 7 momentos donde todo el mundo decía lo mismo que muchos dicen ahora. Las tasas están muy altas, el mercado está muy difícil, no es el momento de comprar. Espérate, por favor, y voy a mostrarte exactamente qué les pasó a los que esperaron y exactamente qué les pasó a los que compraron de todas formas, porque la historia, si la escuchas bien, es el mejor maestro que existe. Y hoy la historia tiene algo muy específico que decirte sobre el lunes de junio del 2026. Soy Diana Lemus, loan officer bilingüe y agente de bienes raíces con The Lemus Group, Home Trust Lending, NMLS número 272-8321. Comparte esto ahora, porque alguien que conoces está usando el mercado de hoy como excusa para no comprar. Y la historia real va a mostrarte exactamente cuánto te va a costar esa excusa. Pero primero el mercado de hoy. Y hay algo que Mortgage Daily publicó esta mañana que hace este lunes completamente diferente a cualquier otro lunes. El 30 años entra esta semana en 6.47%, esencialmente sin cambio desde la semana pasada. Pero esa calma, dice Mortgage Daily, esconde algo muy importante. Las tasas subieron 9 puntos base en el último mes y hace un año, el 8 de junio de 2025, las tasas estaban en 6.82%. Hoy están en 6.47%. Eso es 32 puntos base menos que hace un año exacto. En un préstamo de $280,000, esos son aproximadamente $59 menos al mes que hace un año. Y todo el mundo dice que las tasas están peor que nunca. Están mejor que hace un año. Ahora el resto de los números de hoy. NerdWallet hoy lunes de junio, el 30 años en 6.42% APR. Subió un punto base, el 15 años en 5.84%. APR también subió un punto base. Bank Rate hoy 6.53%, el 30 años. El refi en 6.71%, bajó desde 6.83% de ayer. Buena señal. El refi de 15 años en 6.10%. Fortune hoy en 6.27%, subió desde ayer de 6.25%. El 15 años, según Fortune, en 5.6%, bajó desde 6 a 5.8% de ayer. El Jumbo 30 años en 6.6%. El refi, según Zillow y Fortune, 6.51%. Y hay 3 noticias de esta semana que hacen este lunes el más importante de la semana. Primera y la más urgente de todas. Mortgage Daily publicó esta mañana su forecast para la semana del al 12 de junio y lo que digo me parece crucial para cada persona en mi audiencia. El CPI, la inflación de mayo, sale el miércoles 10 de junio y ese dato puede mover las tasas entre 10 y 15 puntos base en una sola sesión, en cualquier dirección. ¿Qué significa 10 a 15 puntos base en un préstamo de $280,000? Aproximadamente 18 a 27 dólares al mes en cualquier dirección. El comprador con preaprobación lista para hoy puede aprovechar si bajan. El que no, llega tarde. Segunda, la más preocupante. NerdWallet publicó algo esta semana que nadie en el espacio hipotecario te está contando. Con inflación rápida y empleo estable, es excesivamente difícil argumentar que el Fed baje las tasas.
y la subida de tasas, dice NerdWallet, se siente mucho más probable ahora. Los mercados están aumentando la probabilidad de tasas más altas, no más bajas. Y la reunión del Fed el 17 y 18 de junio bajo Wall puede ser el evento más importante del mes. Tercera, la más esperanzadora. Mortgage Daily confirma que a pesar de la volatilidad reciente, el mercado está en equilibrio. El 30 años entró esta semana en 6.47%, esencialmente sin ningún cambio. Esa estabilidad en medio de toda la incertidumbre es una señal de que el mercado no está en pánico, está procesando, y los compradores que actúan durante la estabilidad tienen más certeza que los que esperan la volatilidad de después del CPI. ¿Y cuándo es el CPI? Miércoles. ¿Y cuántos días faltan para el miércoles 2? Ahora vamos a la máquina del tiempo al revés, las reglas del viaje. En cada parada voy a mostrarte 3 cosas. 1, lo que la gente decía en ese momento, las excusas exactas, el miedo exacto. 2, lo que hicieron los que compraron de todas formas. Y 3, lo que les pasó a los que esperaron el momento perfecto. ¿Listo? ¿Lista? Encendemos la máquina del tiempo al revés. Parada 1, 1981. Las tasas estaban al 18.63%. Sí, escuchaste muy bien, 18.63%. Año 1981. Ronald Reagan acababa de llegar a la presidencia. La inflación en Estados Unidos estaba al 10.3% y las tasas hipotecarias, agárrate, estaban al 18.63% el 30 años, 18.60%. ¿Y qué decía la gente en 1981? Decía exactamente lo mismo que algunos dicen hoy. Las tasas están demasiado altas, el mercado está imposible, espero que bajen. Y los que compraron en 1981 con tasas del 18%, compraron casas. Y cuando las tasas bajaron, refinanciaron una y otra vez, del 18% al 14% en 1984, del 14% al 10% en 1986, del 10% al 8% en 1993, del 8% al 6% en 2003, del 6% al 3% en el 2020. Cada vez que refinanciaron, bajaron el pago, y mientras tanto, sus casas subían de valor. ¿Y cuánto valía una casa típica en el 1981? Aproximadamente $68,000. ¿Y cuánto vale esa casa hoy? Dependiendo del mercado, entre $300,000 y $500,000 o más. Y los que esperaron que las casas del 18% bajaran antes de comprar, cuando bajaron al 14% en 1984, la misma casa costaba $75,000. Cuando bajaron al 10% en 1986 costaba $80,000. Pagaron más por la misma casa y perdieron años de apreciación. La elección de 1981, la tasa más alta de la historia moderna, no detuvo a los que entendían el juego. Y la tasa de hoy, 6.47%, menos de un tercio de lo que era en 1981. Parada 2, 1990, la recesión y la guerra del Golfo. Año 1990, Estados Unidos entró en recesión. La guerra del Golfo Pérsico comenzó en agosto. El petróleo subió drásticamente. La inflación subió. Las tasas hipotecarias estaban en 9.5% y 10.5%. ¿Y qué decía la gente en 1990? La recesión, hay guerra en el Medio Oriente, el petróleo está caro, las tasas están altas, no es el momento. ¿Te suena familiar? Sí, ponlo en los comentarios. Y los que compraron en 1990 una casa de $95,000 en 1990 vale aproximadamente
$350,000 a $450,000 hoy. Y la guerra del Golfo terminó en febrero de 1991. El petróleo bajó, las tasas bajaron y los que compraron durante la guerra refinanciaron. La lección de 1990, las guerras en el Medio Oriente que suben el petróleo terminan y los que compraron durante el miedo ganaron cuando terminó el miedo. Y hoy con Irán, House Wire lo dijo esta semana claramente. Todos estamos esperando que se firme el acuerdo de Irán, pero mientras esperamos la inflación se está embebiendo y el Fed está hablando más de subidas que de bajas. La historia de 1990 dice, compra durante el miedo, no después de que el miedo se vaya. Parada número 3000, la burbuja del .com. Año 1000, la burbuja del .com estalló. El Nasdaq cayó un 78%. Millones de personas perdieron sus ahorros en acciones de Internet. El miedo económico era real y las tasas hipotecarias entre 7,5% y 8,5%. ¿Y qué decía la gente? La economía está colapsando, las acciones están cayendo, no sé si mi trabajo está seguro, no es el momento de comprar casa. Y los que compraron en el año 2000, de todas formas, una casa de $160,000 en el año 2000 vale aproximadamente $400,000 a $500,000 hoy. Y los que esperaron en que la economía se estabilizara, cuando la economía se estabilizó en 2003, la misma casa costaba $195,000 y las tasas en 2003 5,8%. Sí, eran más bajas, pero la casa costaba $35,000 más. La elección del año 2000, cuando la economía colapsa alrededor tuyo, los bienes raíces son el activo más estable que existe. Parada número 4, 2006. El pico de la burbuja inmobiliaria, año 2006. Este es el más interesante de todos, porque en 2006, al contrario de todos los otros momentos, la gente sí compraba casas y demasiado, sin documentos, sin verificación de ingresos, sin enganche. Las tasas estaban entre 6% y 6,5%, casi exactamente igual que hoy. ¿Y el mercado de 2006 es igual al mercado del 2026? Absolutamente no. Y esta es la diferencia más importante que necesitas entender. En 2006, cualquier persona con un pulso calificaba para una hipoteca, sin documentos, sin historial, sin verificación de nada. En 2026, los estándares de calificación son los más estrictos en décadas. Los compradores de hoy están verificados, documentados, calificados, y el inventario en 2006 había demasiadas casas construidas con exageración. En 2026 hay escasez de inventario y el 82,8% de propietarios con tasas bajo 6%. En 2006 no existía esa trampa dorada. Hoy sí, y esa trampa mantiene los precios estables. La lección de 2006, el mercado de hoy no es la burbuja del 2006, es exactamente lo opuesto. En un mercado con compradores calificados y vendedores atrapados. Parada número 5, 2008 y 2009, el crash más grande desde 1929, año 2008. Lehman Brothers colapsó, el mercado de valores cayó un 57%, la crisis hipotecaria destruyó millones de familias. El desempleo llegó al 10% y las tasas hipotecarias entre 5 y 6,5%. ¿Alguien compró casa en 2008 y 2009? Por supuesto que sí. Los que tenían estabilidad laboral, los que tenían crédito sólido, los que tenían el enganche, y esos compradores compraron casas a precios de liquidación que no volverán nunca. Una casa de $180,000 en 2009 en Virginia vale aproximadamente $380,000 a $450,000 hoy. Y los que esperaron que el mercado se estabilizara completamente, cuando el mercado se estabilizó en 2012, los precios ya habían empezado a subir y en 2015 ya habían subido un 20%
4% desde el fondo del 2009. La lección del 2008, los crashes crean las oportunidades más grandes de la historia, pero solo para los que tienen el plan correcto cuando llegan. Y hoy hay señales de crash. No hay panic selling, no hay foreclosures masivos, no hay hipotecas sin documentación. Hay un mercado caro, no una burbuja. La diferencia es enorme. Parada número 6. Las tasas subieron al 5% y todos se quejaron. Año 2018. Las tasas hipotecarias subieron del 4% al 5%. Un aumento de un punto completo. ¿Y qué decía todo el mundo? Las tasas están demasiado altas, el 5% es insostenible. No voy a comprar con tasas del 5%. Espero que bajen. Y los que compraron en el 2018 con tasas al 5%, en 2020 las tasas bajaron al 3% y refinanciaron. Bajaron el pago $200 a $300 al mes y durante esos 2 años de diferencia sus casas apreciaron. Y la casa que compraron en 2018 a $280,000 hoy vale aproximadamente $380,000 a $420,000, $100,000 a $140,000 de apreciación. Y los que esperaron que el 5% bajara, cuando bajaron al 3% en 2020, la misma casa costaba $320,000, $40,000 más cara. Y había 10 veces más competidores. La elección de 2018, el 5% que todo el mundo odiaba, en retrospectiva fue una de las mejores oportunidades de la década. Y el 6.47% de hoy en 2030 puede verse exactamente igual que el 5% del 2018. Parada número 7, 2023. Las tasas llegaron al 7.79% y nadie compraba. Año 2023. Las tasas llegaron al 7.79 en octubre. El nivel más alto desde el año 2000. Todo el mundo decía que el mercado estaba muerto, que nadie compraría con tasas así, que había que esperar. Y los que compraron en 2023 con tasas del 7.79% compraron con menos competencia, con vendedores dispuestos a hacer concesiones, en muchos casos con rate buy downs del constructor que bajaron su tasa efectiva al 5 o 6%. Y en 2026 esas casas apreciaron y esos compradores refinanciaron cuando las tasas bajaron al 5.87% en febrero del 2026. Y los que esperaron que el 7.79 bajara cuando bajaron a los 6 en 2024, entraron millones de compradores al mismo tiempo. Más competencia, precios más altos, menos poder de negociación. La elección del 2023, las tasas más altas en 23 años no detuvieron a los compradores estratégicos, los detuvieron a los que actuaron por miedo, y los que actuaron con estrategia ganaron. El patrón que la historia revela: 7 momentos, 7 veces que la gente dijo no es el momento, y en los 7 casos, sin excepción, los que compraron ganaron. Y hay un patrón en los 7 momentos, claro que sí, y es devastadoramente claro. En cada uno de los 7 momentos había una razón externa que asustaba al mercado. En 1981 era la inflación del 10%. En 1990 era la guerra del Golfo. En 2000 era el colapso del dot-com. En 2006 era el pico de la burbuja. En 2008 era el crash más grande en décadas. En 2018 eran las tasas al 5%. En 2023 eran las tasas al 7.79%. Y hoy en el 2026, la guerra con Irán, la inflación al 3.8%. El NFP de 172,000 que aleja los cortes del Fed. NerdWallet diciendo que las subidas de tasas se sienten más probables. El CPI de miércoles que puede mover el mercado 10 a 15 puntos base. El mismo miedo, la misma excusa, el mismo patrón y el mismo resultado para los que actúan de todas formas. La historia dice que sí. Lo que el 62% no sabe, y antes del cierre el
dato más importante de toda esta conversación que estamos teniendo. US News reveló esta semana que el 62% de los compradores está esperando que bajen las tasas antes de comprar. El 62%. Y lo que ese 62% no sabe, que en cada uno de los 7 momentos históricos que vimos hoy, había un porcentaje similar esperando el momento perfecto. Y en cada momento la mayoría esperaba y la minoría que actuó ganó. NerdWallet lo dijo perfectamente esta semana. Si eres serio sobre comprar casa, calcula cuánto puedes pagar con las tasas de hoy, no las tasas que esperas ver, las de hoy. ¿Y qué pasa si las tasas bajan al 6.25%? House Wire lo confirmó esta semana. Entrarían 237,000 compradores adicionales al mercado, 237,000 competidores nuevos, todos buscando la misma casa que tú quieres comprar antes o después de que lleguen esos 237,000 compradores. La semana más importante de junio y antes del cierre, porque esta semana específica es la más importante del mes. Lunes hoy, el mercado está en equilibrio. El 30 años en 6.47%, esencialmente estable. Esta calma puede no durar hasta el jueves. Miércoles 10, el CPI de mayo. Mortgage Daily lo llamó esta mañana el evento dominante del calendario esta semana. Puede mover las tasas 10 a 15 puntos base en una sola sesión, en cualquier dirección, ya sea para arriba o para abajo. El comprador con preaprobación lista hoy puede aprovechar si bajan. Lunes y martes 16 y 17, el Fed de March, y con NerdWallet diciendo que las subidas de tasas se sienten más probables, ese evento puede ser el más grande del mes y el mejor momento para actuar hoy, antes del CPI del miércoles, antes del Fed del 17. Hoy, cuando el mercado está en equilibrio, es el momento más predecible de la semana. La máquina del tiempo al revés hizo 7 paradas. En cada una alguien dijo no es el momento. En cada una alguien compró de todas formas. ¿Y quién ganó en cada una? El que compró, siempre sin excepción. Y en 2036 alguien va a mirar hacia atrás al lunes 8 de junio de 2026 y va a decir una de dos cosas. O va a decir ese fue el año que compré, o va a decir ese fue el año que esperé. ¿Qué vas a decir tú en 2036? Esa respuesta empieza hoy. Escríbeme la palabra historia al 044043. Y esta semana construimos el plan que te pone del lado correcto de la historia, no del 62% que decide esperar, del 38% que actúa 20 minutos gratis sin compromiso. Visítame también en el 9301 de la Hall Street Road, North Chesterfield, Virginia. Atiendo en Virginia, Maryland, Carolina del Norte, muchísimos otros estados. 2 cosas antes de irme. 1, comparte este video con alguien que lleva tiempo diciendo que no es el momento, sin decirle nada, solo mándaselo y pregúntale cuál de los 7 momentos te parece más parecido hoy. 2, comenta abajo cuál de los 7 momentos históricos te sorprendió más. El 18% del 81, la guerra del Golfo del 90, el crash del 2008 o el 7.79 del 23, solo el año. Ese comentario puede ser el inicio de una conversación que lo cambia todo. Soy Diana Lemus con Home Trust Lending NMLS 272-8321. Los quiero mucho. La historia habló 7 veces. Siempre dijo lo mismo. Compra historia al 04.